El tiempo de espera. Continuamos con las conferencias en este Congreso 2017. Hemos tenido durante la mañana la participación de profesionales de renombre en el ámbito nacional e internacional, así como también tendremos la oportunidad de escuchar las experiencias exitosas de las empresas innovadoras. A continuación, le invito a participar a Mariano Menéndez. Él es consultor, conferencista internacional, coaching y autor de varios libros, experto en liderazgo y conducción de equipos de análisis de mercados y marketing estratégico. El tema que nos hablará él es inteligencia emocional para pymes. Un fuerte aplauso, por favor, para él. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por haberme invitado. Es un placer estar acá. Esperen que estoy grabando. Gracias, al gobierno de Quito por haberme invitado, por estar acá. Para mí es un orgullo que un gobierno se preocupe por estos temas, ¿no? Que no son temas que se ven en las universidades, como dije en las radios que estuve ayer. Son temas, digamos, muy importantes para el empresario pyme y también para la vida personal, ¿no? Pero hoy vamos a enfocarnos en lo que son, la inteligencia emocional en la empresa, ¿bien? Agradezco también a Fernando, a FS Asociados en Innovación Estratégica, que tiene mucho que ver con que yo esté acá, que respalda mi presencia en el país. Les cuento un poco de mí, ¿no? Yo soy básicamente estudiante de liderazgo, me considero. Más allá que, tengo una carrera en marketing, en comunicación, estudié coaching holístico, estudié liderazgo y efectividad personal, pero más que nada hace 15 años que estudio liderazgo, ¿bien? De manera particular, por conferencias, por libros, por experiencias. Esta charla también es un aprendizaje para mí. Yo quiero hacer unos 20, 30 minutos de exposición y después vamos a hacer preguntas, porque pienso que lo más productivo para ustedes va a ser que hagamos una ronda de preguntas de una media hora o 40 minutos, ¿bien? ¿Por qué? Porque en estas convenciones yo pienso que el conocimiento o los conceptos expresados, ¿no? Hay mucho sobre inteligencia emocional, pero quiero que a ustedes les sirva. O sea, que cada uno, con los disparadores que vamos a ver en 20, 30 minutos, si a alguien, le mueve algo, digamos, lo que vamos a ver, ¿no? La visión, el desarrollo de talentos, la interpretación del fracaso, ¿qué más? La inteligencia emocional, que pregunte, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Atrás se escucha bien? Perfecto. Buenísimo. Gracias. Vamos a comenzar. Como les dije, hoy vamos a ver, la actitud ante malos resultados. Bien. Vamos a ver el concepto de visión. Vamos a ver algo sobre innovación, también oportunidades, cómo aprovechar oportunidades, cómo el empresario pyme puede aprovechar oportunidades. Vamos a ver el desarrollo de talentos, ¿bien? Y vamos a ver algo sobre inteligencia emocional. Antes de comenzar, ¿alguien quiere mencionar algo? ¿Alguna pregunta inicial? Está todo ok, ¿no? Bárbaro. Seguimos. En cuanto a la actitud ante malos resultados, bien, el slide dice, nunca fijes resultados ni concluyas antes de tiempo. Algo muy importante en la inteligencia emocional es el concepto de fracaso, que creo que el embajador ya algo mencionó, ¿no? El fracaso no existe, ¿bien? Es un concepto que nosotros le damos vida por algo erróneo. Nosotros tenemos un pensamiento que se rigidiza. Entonces, tenemos la mala costumbre de fijar resultados antes de tiempo. Y no esperar a que algo positivo venga luego de ese resultado. Entonces, es algo que sucede porque no tenemos pensamientos fluidos, ¿bien? Le otorgamos final a las cosas. Y eso es lo que hace que
muchas personas o muchos empresarios pymes, ante un mal resultado, se depriman, ¿bien? O, digamos, no puedan estar tranquilos, digamos, en el día a día. Y eso es inteligencia emocional. O sea, inteligencia emocional, uno de los primeros tips es interpretar correctamente el fracaso. El fracaso no existe, ¿bien? Y es una ventaja competitiva, o sea, tanto la inteligencia emocional como la motivación, es una ventaja competitiva que todo manager debe tener. Yo me acuerdo en Argentina, cuando me reunía con directores de empresas, me mencionaban que ellos habían llegado, digamos, a hacer crecer su empresa sin necesidad de la inteligencia emocional o la motivación. Y yo decía, bueno, sí, puede ser cierto que hayan hecho crecer su empresa sin estos conceptos vitales. Pero ¿en qué entorno? ¿En un entorno turbulento como el que estamos ahora? En un entorno estable y donde la oferta era superior a la demanda. Entonces, sin inteligencia emocional y sin motivación, ellos podían crecer. Hoy eso es algo imposible, ¿bien? Porque estamos en una competencia de escala mundial, ¿bien? Y una de los conceptos que tenemos que conocer es este, ¿no? O sea, el fracaso. Ahora después, en las preguntas, me podrían compartir qué es lo que piensan sobre el fracaso, ¿bien? Si hay alguien que tuvo algún episodio de fracaso, dejó tiempo y después le vino el éxito. Porque eso sucede siempre, eso es el factor común, siempre sucede eso. Hay que darle tiempo, no hay que concluir antes de tiempo. Lo que hacemos mal es concluir antes de tiempo un resultado negativo. Interpretamos ese resultado negativo y después seguimos. Y seguimos mal emocionalmente porque pensamos que fallamos, cuando en realidad no hubo fallo, nada termina. O sea, nada termina. Seguimos. Algo muy importante también para la inteligencia emocional es el concepto de visión. Después me pueden compartir, a ver, ¿qué es lo que ustedes entienden por la visión? La visión es la capacidad de generar escenarios futuros, bien, con la mente. Es decir, una imaginación futura consciente, pero no una imaginación futura negativa, que eso es la preocupación. Estamos hablando de la visión. Entonces, ahí dice claramente, la falta de visión nos lleva a la escasez motivacional. Hay que empezar a pensar en tener pensamientos y tener visiones motivadoras. Es decir, que por ley de causa y efecto, si nosotros pensamos, o sea, pensamientos positivos, nos van a venir consecuencias positivas. Y eso es muy importante, que la visión de una persona sea positiva. Porque eso, ¿qué sucede con eso en nuestra mente? Eso nos da cierta energía. Nos da cierta energía que, si nosotros traemos esa energía al momento presente, de esa manera nos podemos motivar. Bien, por eso es muy importante tener una visión, tener una ilusión, tener un objetivo futuro y después con la conciencia traerlo al momento presente, que es el único momento que vivimos. O sea, el futuro no existe y el pasado tampoco. Esos son intervalos de tiempo que no existen, sinceramente. O sea, lo que dije hace 5 minutos ya pasó y lo que voy a decir dentro de 10 minutos, o sea, lo vamos a vivir dentro de 10 minutos, pero lo importante es lo que yo digo ahora. Pero bueno, una duda que siempre me plantean es, bueno, pero vos hablas de visión, ¿cómo el futuro no existe? Bueno, pero esa es la imaginación futura consciente. Que yo puedo saber que no existe el futuro, pero a mí nadie me va a decir que no puedo imaginar un futuro positivo. ¿Se entiende? Entonces, esa es una técnica vital para todo tipo de emprendedor, todo tipo de empresario, tener una visión que lo motive. Porque cuando se genera una visión positiva, eso genera energía en el momento presente. Entonces la persona va motivada. Ustedes saben, cada uno de ustedes, si tienen una visión, de hecho se ve claramente una persona en el mundo, cuando tiene un objetivo en la vida, van con mayor seguridad por la vida. O sea, uno va diferente, versus otras personas que si no tienen objetivos, van con otra actitud, porque no tienen la energía de la visión.
¿Queda claro? ¿Alguna duda? Si no me dicen, ¿eh? O sea, quiero que los conceptos queden bien claros para después, en la ronda de preguntas, aclarar todas las dudas. Seguimos, Rocío. Algo muy importante es la innovación también, otro punto muy importante. La innovación es hacer cosas nuevas. Y no solo es tener nuevas ideas, como dice el slide, sino dejar de tener ideas antiguas. La innovación es tener nuevas ideas y a la vez los invito a que mejoren ideas nuevas. ¿Por qué? Porque se produce algo en la mente cuando uno mejora una tarea nueva. Lo pueden probar. O sea, en la mente se producen conexiones. Uno siente como que se expande la mente cuando uno hace una tarea nueva. Prueben de hacer una tarea nueva y después mejorarla. Para la mente sucede como una revolución. Ahora, si hacen una tarea rutinaria y no la mejoran, o sea, la hacen de la misma manera, para la mente es como si no sucediera absolutamente nada. O sea, no se dan esas conexiones que, bueno, tiene una explicación neurológica, pero no tiene sentido profundizar. Lo que tienen que saber es que en todas las tareas que hagan, tienen que generarse una vez por semana, o en sus empresas, generar sistemas organizados para generar tareas nuevas. Y eso también le estoy hablando un poco a los directivos, ¿no? Porque un empresario pyme puede contratar a un Leonardo da Vinci, sí, pero si el director tiene emociones negativas, ¿bien? O tiene emociones tóxicas, luego va a contagiar a esa persona y la persona se va a terminar yendo, como pasa casi siempre. ¿Por qué? Porque por medio de su comunicación le contagia emociones negativas. Las emociones se trasladan por medio de la comunicación y eso también es algo que tienen que saber y es algo muy importante. A través de la comunicación verbal y no verbal, uno traslada emociones. Ese es el canal como se transmiten las emociones. Entonces también los invito a que se fijen cómo es su comunicación, tanto verbal y no verbal, porque otra cosa muy importante es que las emociones corren a nivel subconsciente. O sea, las emociones son más rápidas que el pensamiento. ¿Se entiende? ¿Qué significa? ¿Qué les estoy diciendo? Que uno no las ve las emociones. Los pensamientos sí los puedo ver. Entonces ahí nacen las emociones, en los pensamientos. Por eso es muy importante que siempre se habla pensamientos positivos, ¿Para qué pensamientos positivos? Para después generar emociones positivas, si no, no se generan. Ese es el proceso. Tenemos que saber que tenemos 3 centros mentales. El intelectual, el emocional y el instintivo, que es el cuerpo. Bien, entonces, y después por encima de todo está la conciencia. Entonces, así es como se hace el proceso de creación, digamos. Surge todo desde lo más espiritual hasta lo más físico. Entonces, con pensamientos positivos se nos van a generar emociones positivas. Entonces, una técnica muy importante es innovar, hacer innovaciones, hacer cosas nuevas y a la vez mejorar esas cosas en el tiempo que nos será posible, digamos. O sea, la idea es hacerlo todo el tiempo. Siempre una tarea es susceptible de mejora. ¿Bien? Seguimos. Digo esto porque en empresas es muy difícil hacer sistemas de mejora continua una vez al día, digamos, o sea, todos los días. Quizás se hacen sistemas organizados de mejora continua o lluvia de ideas una vez cada semana lo tendrían que hacer, donde todas las personas generan ideas, ¿bien? Y después se mejoran. Entonces, en una pyme es muy importante hacer eso. Una vez por semana, hacer un sistema organizado de mejora. Entonces, de esa manera, el personal se motiva, ¿bien? Puede trabajar un personal mucho más motivado. ¿Y eso qué hace? Eso tiene un montón de derivaciones. Un personal motivado genera más clientes, fideliza más clientes, se reducen los niveles de conflicto también. Algo muy importante en la inteligencia emocional es eso, ¿no? Cómo se reducen los conflictos y cómo el ambiente laboral cambia cuando una persona tiene un buen manejo de su inteligencia emocional y tiene emociones positivas, pensamientos positivos y luego emociones positivas que traslada con su comunicación. En todas las empresas se tendría que trabajar así, pero bueno, la realidad es que no se trabaja así, por eso también hacemos todas estas convenciones, por eso
vengo también desde muy lejos para transmitirles estos conocimientos para que lo puedan aplicar. Y lo bueno de esto, que se puede aplicar a partir de mañana. Bien, no es algo que estamos viendo de la NASA y que precisan muchos recursos para aplicarlo. No, apenas salen de esta convención se puede aplicar. Tener pensamientos positivos que luego generan emociones positivas también. En cuanto a oportunidades, bueno, el innovador, o sea, la persona innovadora, tiene una característica que busca mejorar todo y busca hacer nuevas tareas. Entonces, es una persona que aprovecha oportunidades. Y eso es algo muy importante también para los empresarios PYME, ¿no? Aprovechar oportunidades. Que es una forma también, o sea, yo recién mencioné ejemplos a nivel empresa, pero la idea es que cada uno en su vida diaria se obligue a hacer cosas nuevas y mejorarse. Y entonces, obviamente, va a aprovechar oportunidades, porque cuando llegan las oportunidades, uno en tiempo presente no sabe que eso le constituye, digamos, un beneficio futuro. Eso lo tiene que crear con la mente, ¿se entiende? ¿Vieron cómo está todo relacionado? O sea, también está relacionado el concepto de visión. Una persona que tiene visión también aprovecha oportunidades. Y eso es algo también muy importante para motivarse, ¿bien? Y adquirir inteligencia emocional. ¿Inteligencia emocional qué es? Tener conciencia de las propias emociones. Y la conciencia es la capacidad de percibir. Entonces, alguien que tiene inteligencia emocional tiene la capacidad de percibir mucho mejor sus emociones, reconocerlas, regularlas. Y también tener empatía. No sé si conocen lo que es la empatía. La empatía es tener la capacidad de interpretar las emociones de otras personas. Y eso también es una capacidad de la inteligencia emocional. ¿Bien? Seguimos. Bueno, y algo también que les quería compartir es el desarrollo de los talentos para tener un mejor manejo de emociones y una buena motivación. Ninguna empresa debería permitir que los talentos se estanquen. Ninguna empresa, pyme, no pyme, sean 2 personas, sea una multinacional, ni ustedes mismos, igualmente. A ver, la empresa, no se preocupen también por lo que va a hacer la empresa, siempre preocúpense por lo que tienen que hacer ustedes día a día. O sea, no confíen en que la empresa le va a desarrollar sus talentos, porque el desarrollo de talentos viene de uno mismo. La empresa puede hacer programas de desarrollo de talentos, cursos de capacitación, todo, pero uno mismo tiene que estar seteado en desarrollar sus propios talentos. Bien, y eso, en definitiva, también es otra técnica para tener efectos motivadores en el futuro. Bien, para ir conduciéndose con efectos motivadores. No vamos a profundizar más sobre esto también, porque como les dije, darles conocimiento sobre esto hay mucho. Lo que más me interesa es hacer una ronda de preguntas extensa. Bien. De hecho, mis libros hoy están en descarga gratuita, con lo cual todo esto están en mis 8 libros, que los pueden buscar en Amazon, bien, que está, bueno, el desarrollo de los talentos, oportunidades, absolutamente todo. Y solo por hoy están a nivel gratuito, ¿bien? Bueno, y ahí una frase, ¿no? Nunca pierdas tus talentos, perderás gran parte de tu vida emocional y psicológica. O sea, los talentos tienen algo importante, nos motivan, ¿se entiende? Una persona que desarrolla sus talentos y logra, con su fortaleza mental, desarrollar sus talentos en el día a día, se convierte de a poco, obviamente no es instantáneo, bien, no es de un día para el otro, pero se convierte de a poco en una persona motivada. ¿Bien? Seguimos. Bueno, y llegamos a la inteligencia emocional. Y algo muy importante para la inteligencia emocional es el manejo del lenguaje. El lenguaje crea emociones positivas y negativas, internas y externas. O sea, todos también tendrían que tener conciencia del lenguaje que se utiliza en las empresas, ¿bien? Y del lenguaje que tiene cada uno. Todos tendrían que tener conciencia de cada una de las palabras que tiene su lenguaje, porque las palabras crean realidad. Y eso es muy importante también para tener una inteligencia emocional estable. Saber qué palabras tenemos en nuestra mente, con qué palabras nos comunicamos al mundo. ¿Bien?
Y para decirles algo de la inteligencia emocional, bueno, en cuanto a emociones, la única emoción que existe es el miedo, en realidad. Y del miedo tenemos diferentes derivaciones. Por ejemplo, la envidia, los celos. Bien, esos son emociones que están en el mundo corporativo. Y muchos dicen, no, bueno, estas emociones en el mundo corporativo no pueden estar. ¿Cómo envidia, celos? No, bueno, hombres de negocios tienen estas emociones, digamos. Y lo que no se dan cuenta es que eso corre a nivel subconsciente, porque tienen la mente subconsciente programada, ¿no?, con esos pensamientos de envidia y de celos, ¿bien? O también de odio, de bronca, de todas las emociones negativas. Entonces lo que hay que hacer es esas emociones negativas transformarlas en emociones positivas. ¿Bien? Perfecto. Y en cuanto al lenguaje, ¿cómo se programa un lenguaje positivo? Y bueno, tienen que elegir cada una de las palabras positivas que quieran que su lenguaje, o sea, que sea el contenido de su lenguaje. 20, 30, 40 palabras más o menos. Y esas palabras repetirlas. Puede ser también con la técnica de las afirmaciones. Repetir esas palabras a la mañana, a la noche, ¿bien? Y después, luego de un mes más o menos, se van a dar cuenta que van a estar utilizando esas palabras. Y obviamente con esa comunicación también van a emitir emociones positivas. Entonces con esa comunicación van a generar ambientes laborales positivos. Esa es otra técnica también muy importante para que el ambiente laboral mejore, cambie, sea más positivo. O sea, no existe un ambiente laboral negativo, tóxico para una persona positiva. Porque en cuanto llega a ese ambiente laboral que está tóxico, bien, con su lenguaje, con su energía, con sus ideas, con su empatía, cambian los ambientes laborales. El otro día en la radio también me preguntaba si en algún momento yo había visto algún tipo de ejemplo de empresa que haya cambiado su clima laboral en función de la inteligencia emocional y la motivación. Y sí, hay empresas que se iban, digamos, a la quiebra o tenían equipos totalmente desmotivados, y una vez que contratan a líderes que están en vinculación con estos temas y muy entrenados con los temas de la inteligencia emocional y la motivación, de a poco, día a día, aprenden a ir cambiando la energía del clima laboral, la energía de esos equipos. ¿Y cómo lo hacen? Con su comunicación comunicación verbal y no verbal también. Y con todo también, todos los aspectos de la comunicación, la vestimenta, todos los detalles, las palabras que utilizan. Por eso es muy importante que se creen un lenguaje positivo, que eso también es lo que tienen los grandes equipos del mundo también. Los directores técnicos generan lenguajes positivos donde se hable de victoria, de resultados positivos, de ganar, y que no se hablen de cosas negativas, porque nosotros con nuestras palabras estamos creando realidad. Todo el tiempo estamos creando realidad. ¿Bien? Seguimos. Bien, gente, vamos, si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta en relación a los temas que vimos. Sí. Mariano, primeramente un gusto contar con tu valiosa presencia. La pregunta siguiente es la que te manifiesto. Tú hablaste de personas tóxicas, tú hablaste de un ambiente tóxico, especialmente en la relación laboral. Mi pregunta es la siguiente: uno como profesional, ¿cómo puede desarrollarse dentro de un ambiente tóxico en el cual tiene que tratar con muchas personas? Y especialmente a veces también dentro de la familia de uno. ¿Cómo uno podría desarrollarse para evitar esa contaminación tóxica, por así decirlo? Perfecto, gracias Renato. Bien, las emociones en sí no son tóxicas, bien, son inherentes al ser humano. Hay emociones negativas y positivas. Todos tenemos emociones, ¿no? Todos tenemos emociones positivas y negativas. ¿Cuándo se convierten en tóxicas? Cuando se instalan en nosotros, como en la vida misma, o sea, en el mundo físico. Algo se convierte en tóxico cuando se pudre. Entonces, una persona es denominada tóxica cuando tiene un enojo instalado o un odio instalado
o un resentimiento instalado, o una envidia instalada, o un celos instalados, y toda una lista de 20, 25, 30 emociones negativas que provienen del miedo. Todas provienen del miedo. Entonces, en ese ambiente seguramente hay emociones negativas instaladas. Bien, entonces vos ahí estás en vinculación con personas tóxicas. Entonces lo que vos tenés que hacer, digamos, es tratar de extraerles esas emociones dentro, o sea, extraerles esas emociones a esas personas. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se sanan las emociones? Expresándolas. Entonces los líderes, ¿qué es lo que hacen en esos momentos? Tratan de generar reuniones con esas personas para que se expresen. ¿Se entiende? Que se expresen. ¿Por qué? Porque cuando las emociones se expresan, se sanan. ¿Se entiende? A lo que voy. Cuando muchos dicen, bueno, fui al psicólogo, hablé 1 hora y media, pero bueno, después tuve que pagar un montón de plata, pero hablé nada más y me escuchó. No, en realidad te está ayudando al proceso de sanación, te está ayudando a sanar esa emoción, ¿no? Entonces, lo que hacen los líderes que quieren tener, digamos, climas laborales positivos, metódicamente, una vez por semana, se reúnen con esas personas y tratan de que se expresen. Que expresen sus enojos, sus miedos, sus broncas, porque eso seguramente proviene de cosas vividas en el ámbito laboral. ¿Se entiende? Entonces, ahí se le da, o sea, te van a dar información para que vos resuelvas. Porque seguramente tiene algún miedo por la situación del país, o tiene algún enojo por algún compañero, o tiene alguna envidia, algún celo, algún odio. Entonces vos tenés que un poco, también el trabajo del líder es un poco también hacer de psicólogo, ¿no? O sea, escuchar, y es una inversión, no es una pérdida de tiempo. Lo que pasa que en muchas empresas se considera como una pérdida de tiempo, juntarte 3 horas a hablar con un colaborador. Están todo el tiempo tratando de producir y producir y producir. Ahora, la persona puede estar llena de emociones negativas que se convirtieron en tóxicas y no tienen conciencia para estos temas. Por eso hacemos estas convenciones. No tienen conciencia. La persona puede estar deprimida, desmotivada. Después, bueno, ven los indicadores, ¿no? Que llega tarde, que, no sé, se toma 3 horas de almuerzo, que está buscando trabajo, que le habla mal a sus compañeros. Esas son las consecuencias ya después, mucho después de que la persona ya está saturada de ese trabajo. Entonces, concretamente, lo que te recomiendo es que tengas reuniones con esas personas y que le ayudes a sanar esas emociones tóxicas. Y también en el clima laboral, cuidar el lenguaje, cuidar las acciones, cuidar la comunicación verbal y no verbal, porque eso es una forma de transmitir emociones. Entonces, ¿por qué? Porque vos te podés reunir 1 vez por semana con tus colaboradores, pero si en el ambiente laboral hay colaboradores que, digamos, tienen malas actitudes, entonces lo que vos haces por un lado, por otro lado, no está ayudando al objetivo. Entonces también vos tenés que estar muy al tanto, porque hay muchos líderes también que son como lejanos al equipo. Entonces lo que termina pasando es que los ambientes laborales se le terminan yendo de las manos, porque son, o sea, capaz que van a la oficina 1 vez por semana o 1 vez al mes. Entonces el clima laboral, no están en el clima laboral, entonces no pueden corregir cosas que en el día a día se van dando. ¿Bien? ¿Fue clara la respuesta? Bueno, cualquier otra consulta me avisas. Sí, ¿otra pregunta? Mariano. Hay un montón. Sí, tenemos 2 Acá, horas Mariano. más. Sí. Bueno, ahora más bien quizá te devuelvo la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Roberto. Roberto, un gusto. El Mariano. enfoque, un gusto, Mariano. El enfoque es, desde la respuesta que nos diste, desde lo que pasa en el equipo. ¿Qué pasa cuando tienes ese líder que tiene un enfoque negativo, que no sabe manejar sus emociones y que empieza a transmitirlas hacia sus colaboradores? ¿Cómo los colaboradores pueden manejar la situación para que el líder, quien toma la decisión, que probablemente en diciembre le dice, ¿sabes qué? No continúas más conmigo? ¿Cómo hace ese equipo desde abajo para empezar a trabajar con un líder que tiene estos problemas emocionales? Y la segunda pregunta es, ¿cómo transmitir en un emprendedor el manejo adecuado de las emociones en el momento de tomar decisiones? Bien.
hay dos claras preguntas. La primera es que, claro, vos tenés un líder negativo. Bien. Primero y principal, vos siempre tenés la posibilidad de ir a buscar otro trabajo. Eso desde ya. Claro, hay risas, pero es así. O sea, vos tenés que velar por tu carrera profesional. No estás atado a ninguna empresa y eso es otro secreto del éxito. Porque mucha gente se atan a una empresa. No te cases con nadie. ¿Bien? Eso es primero y principal. Y segundo, vos le podés marcar desde tu lado de colaborador, le podés marcar ciertas cosas, pero cuidando el ego de esa persona. No te olvides que estás hablando con una persona que si es un empresario, tiene un puesto de director, CEO, tiene ego. Desde ya te lo digo. Entonces, si vos le vas a decir alguna recomendación básica, como diciendo, mirá, llegaste a las 10 y son las 8, o sea, el horario de entrada es a las 8. Entonces esa persona te puede despedir en ese momento. O sea, hay que tener mucho tacto y mucha empatía. Te recomiendo también que veas el tema de la empatía también, que es interpretar las emociones de la otra persona. Que veas el momento para hablar con esa persona. ¿Saben? La persona quizás tu líder está totalmente ocupado todo el tiempo, con ego, con mal humor, pero es un ser humano. Seguramente en algún momento, digamos, tiene estados de relajación, un viernes a la noche, no sé, un viernes a la tarde, un jueves. Ver el momento donde él está de buen humor y concertar una reunión, pero planificala la reunión. O sea, punto por punto. Y tomate tu tiempo, que no lo hace nadie igual, de tomar el tiempo de qué cosas voy a hablar y cómo las voy a decir. Planificala, aunque sea un mes. Aunque sea un mes planificando, es un tiempo que vos tenés. Porque ¿qué pasa con mucha gente? Va a hablar con el jefe, le abre la puerta y habla con el jefe. En ese momento se está vendiendo, en ese momento emite su comunicación totalmente inconsciente. Capaz que estaba de mal humor y fue y habló con el jefe. Y el jefe saca un montón de conclusiones cuando te está hablando que vos no viniste planificado a hablar. ¿Se entiende? Entonces planificá los puntos que vos le querés hablar, practicá también la charla. Eso tampoco lo hace nadie. La gente no tiene tiempo, tiene que ver las series, miles de cosas. Pero tomate tu tiempo de practicar la charla, practicar lo que vas a decir punto por punto. Practicá también otra cosa, las posibles respuestas de él. Él te puede decir tal o cual cosa, 3 cosas. Bueno, ¿qué pasa si me dice esto? ¿Qué pasa si me dice aquello? ¿Qué pasa si me dice lo otro? Si vale la pena, si es una empresa en la cual vos querés estar. Eso desde ya. O sea, si vos querés estar en esa empresa y estás identificado con esa empresa y a tu jefe, digamos, o sea, me imagino que no lo querés, pero si le tenés cierto aprecio, hacé eso también. Y claro, sí. Pero hacé eso también, porque él también lo va a valorar. Que vos te tomes tu tiempo para planificar la charla, le estás mostrando respeto y ahí no estás atentando contra su ego. ¿Entendés? O sea, ir tranquilo, qué tal, cómo está y bien planificado. Obviamente no lleves el papel. Actuá, o sea, a lo que voy. Practica bien todo y que salga todo como espontáneo. ¿Bien? Sí. Perdón, me olvidé. Repetime por favor la pregunta, que estoy tomando un medicamento para la alergia y ahora estoy medicado. ¿Cómo hacer que un emprendedor que está iniciando justamente este proceso de negocios maneje las emociones de manera correcta para que en la toma de decisiones no influencien de forma negativa? Maneje las emociones de manera correcta un emprendedor. Bueno, un emprendedor, digamos, en la etapa que está empezando su proyecto. Bueno, primero y principal, algo que vimos, no concluir ante los resultados, no concluir como resultados negativos. De hecho, en una primera etapa vas a tener seguramente más resultados negativos que positivos, perdón. Bueno, tener en cuenta que es una etapa de un proceso de éxito. En la primera etapa son muchos resultados negativos que uno ahí también se arma como líder también. De hecho, hay personas en equipos de trabajo que son idealistas, que solo quieren
que todo sea positivo y que todo vaya sobre rieles y cuando hay un conflicto, aunque sea mínimo, ya se sienten incómodos y se van en un emprendimiento. Eso pasa. Entonces, eso es una persona débil, digamos, que con ese tipo de personas no se puede construir absolutamente nada. Entonces, el manejo de emociones, primero y principal también cuando tengas una emoción tipo enojo, bueno, ese por un lado, ¿no? No concluir, no darle final porque nada tiene final. Vos tenés que tomarte un tiempo y saber que eso va a cambiar. Por leyes universales, pero bueno, no viene al caso. Después, cada emoción negativa tiene un proceso de sanación. Una persona cuando se enoja, el tema es cuánto le dura ese enojo. Bien, entonces, una idea muy interesante es expresar ese enojo y saber por qué, o sea, cuáles fueron las causas de ese enojo o esa emoción negativa. Te estoy poniendo el enojo, pues es el principal. O la desilusión. Muchos emprendedores se generan falsas expectativas. Bien, se generan falsas expectativas. ¿Por qué? Porque creen en el futuro. A lo que voy, en el futuro, en lugar de tener una visión, ya se imaginan resultados futuros. ¿Qué pasa? Entre imaginación y realidad no hay ningún tipo de vínculo mentalmente. La imaginación va por un lado y la realidad va por el otro. Entonces, cuando llega el momento en la realidad que vos tenías unas expectativas muy altas, ahí aparece la frustración. Bien, o sea, la frustración es eso, es el gap, es la diferencia entre tus expectativas altas, muy altas, y la realidad. Entonces, primero, otra recomendación es no hacerte expectativas falsas. Ir construyendo sobre lo real. Ir viendo cómo mejorar, cómo crecer. Y después también, en cuanto al enojo, bueno, expresarlo. Expresarlo con tu círculo íntimo primero, se lo expresás. Estoy enojado por esto, por esto, por esto, por esto. Después también en la empresa, tus compañeros, lo que sea. O sea, sanarlo. ¿Cómo se sana? Expresarlo. Expresándolo. Y luego se va a ir ese enojo, ese odio, esos celos, lo que sea. Pero se va a ir si vos te preocupás en sanarlo. Y obviamente hay personas que se les hace tóxica las emociones porque no saben esto. Entonces viven con el enojo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta que alguien le dice, la pareja le dice, mirá, no cambiás la cara hace 4 meses. Y bueno, ahí empiezan a pensar, algo tengo que cambiar. Entonces, la idea es que el enojo dure lo menos posible. La idea es que no llegue, pero no te voy a comentar eso porque, bueno, estamos en la vida cotidiana. Calculo que vos no estás en el Himalaya con un vaso de agua meditando, haciendo meditación trascendental. Estás en la vida cotidiana, tomando taxi, tráfico, jefe, la vida cotidiana. Entonces, que no llegue no te puedo recomendar, pero la idea es que no llegue ningún tipo de emoción negativa. Eso es cuando ya tenés el centro emocional purificado, digamos. No te llegan las emociones negativas. Y de hecho, tu realidad es positiva. De hecho, lo que te va a pasar cuando ya no te llegue ningún tipo de emoción, y no te hablo de la experiencia, me enojo, también lo saben. A ver, yo puedo llegar a decir por estudio lo que hay que hacer. Pero no significa que tampoco yo lo aplique, digamos, o sea, lo sienta. Pero en un momento calculo que tu realidad va a ser ultra positiva. ¿Bien? O sea, no va a llegar ninguna emoción, no se te va a despertar ningún enojo, ninguna envidia. Primero también saber cuáles son las emociones, porque vos decís, el emprendedor, ¿cómo manejar las emociones negativas? Bueno, estudiar. Lo primero que te recomiendo es estudiar las emociones negativas, agarrar. Emoción negativa, a ver, bronca, ¿qué es la bronca? Miedo, ¿qué es el miedo? Analizarlo. ¿Qué es la envidia? ¿Qué son los celos? Un tip, los celos es, querer tener los vínculos que otros tienen. La envidia es querer tener los objetos que otros tienen. Bueno, eso simple, hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, y además eso es el tip básico. Después podés seguir analizando cada emoción para poder reconocerla. Bien, y bueno, y si no, busca otro trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias por los aplausos. Bueno, muchos líderes tratan de rodearse, bueno, muchas veces también líderes entre comillas,
tratan de rodearse de gente que sea bastante afín o que esté orientada, obviamente por obvias razones, con la cultura corporativa. En línea con su cultura. Pero ¿cómo se puede dar, cómo se puede asimilar que ahora que se habla en términos de la diversidad y la heterogeneidad, de aprovechar el talento humano de gente también que sea contraria a esa homogeneidad de personal, de ciertos equipos que aparentemente antes eran los ideales para lograr ciertos objetivos, pero sí, ahora se aprecia también la diversidad? ¿Cómo se da cuenta el líder que estoy despreciando una persona o un empleado que tenga un potencial de creatividad y que nos va a agregar valor para la innovación? Sí. Primero, cuando un líder llama a una persona para su empresa, no debe llamar a cualquiera, o sea, debe primero y principal hacer un análisis riguroso de la persona que elige. Bien. Como hacen las empresas, digamos, las multinacionales más serias, digamos, hacen procesos de inducción complicados, ¿no? De 5, 6, 7 etapas. Entonces, desde ya, el líder, cuando ya le viene la persona, ya le viene una persona que es la indicada. Primero, el proceso de selección, ajustar ahí mucho. Y segundo, cuando te llega una persona con valores corporativos diferentes, ¿no?, a los tuyos, tenés dos opciones: o comentarle como líder cuáles son los valores corporativos que rigen en esa empresa, y si está de acuerdo, bueno, que siga trabajando. A lo que voy. También uno tiene que tener, digamos, un seguimiento de si esa persona aceptó los valores corporativos. Bueno, después seguir monitoreando a ver si esos valores corporativos se cumplen. Y si te dice, mirá, no, yo con estos valores no puedo trabajar, bueno, buscas a otra persona. Pero bueno, es verdad lo que vos decís, que muchos líderes buscan o sea, que las personas tengan sus propios valores. Pero hay que ver si esos valores fueron objetivizados, a lo que voy. Si esos valores son los que causan resultados. Porque puede pretender que esos valores sean los mismos por un tema de zona de confort, por un tema de que se siente cómodo con esos valores. Pero vos tenés que tener la mentalidad para saber si esos valores realmente sirven en el mercado. ¿Se entiende? Si esos valores van a llevar a la empresa en crecimiento, a la empresa a un crecimiento. Y si ese líder que vos tenés tiene esos valores y no da resultados, o sea, la empresa no crece, o sea, hay mal clima, y bueno, vos podés también, digamos, acercarte a esa persona y mencionarle que esos valores no van con vos. ¿Bien? Y hay que ver también qué es lo que dice esa persona. Cuando esa persona dice, no los voy a cambiar, y vos le mostrás los resultados negativos que tiene, bueno, si estás frente a una persona que tiene un pensamiento rígido, y mejor buscate otra persona que trabajar. Es siempre la conclusión. Un líder es una persona que tiene libertad de pensamiento y que su conciencia está a merced de esa persona, no de su jefe. Ese es el seguidor. El líder tiene que tener sus propios criterios de valores, de iniciativa, de visión, de influencia. Y cuando ingresa a una empresa, chequea, a ver, ¿los valores van conmigo? Sí, listo. Y sigue. Ahora, si no van, vos tenés que decir, no vas a... Evidentemente también el entorno a veces, si vos me decís, bueno, pero no me puedo ir del trabajo porque pierdo el salario. Bueno, entonces en paralelo tenés que iniciar una búsqueda. Y mientras tanto seguir, porque hay una realidad también. Yo a veces recomiendo, no, sí, cambien de trabajo, pero en algunos entornos no es fácil cambiar de trabajo. Pero bueno, por eso también les trato de recomendar herramientas comunicacionales, como vimos en el caso de la otra consulta. Vos siempre te podés acercar y mencionar, bueno, ¿cuáles son tus valores corporativos? Bueno, mira, yo pienso que estos son los mejores. Y si él te dice, mira, yo hace 30 años que vengo con estos valores corporativos y la empresa creció un 30% anual en facturación, ¿vos qué le vas a decir? Que me aumente el 30% anual del sueldo. Bueno, ¿quedó clara la respuesta?
¿Cómo Bueno, estamos aló. de tiempo? Gracias. Ah, 15 minutos, perfecto. Bueno, no, yo porque gracias, me cuelgo eh, respondiendo y capaz que ya me pasé. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias, Mariano. Mi nombre es Miguel de Avalancha y Miguel. la pregunta que tengo es puntual, pero veo que el tema en 4 preguntas nos das un marco de referencia bastante grande. Ujú. Pero como la conferencia es los pymes y la inteligencia emocional, Sí. tendríamos una inquietud. Ujú. Siempre los procesos de constitución de las pymes vincula a varias personas y establece procesos. Ujú. Entonces, la pregunta sería muy puntual y concreta alrededor. ¿Qué recomiendas como proceso para introducir la inteligencia emocional en un proceso de constitución con una premisa muy clara? Que casi siempre, a veces las personas no se conocen entre sí y tienen que adecuar un proceso de conocimiento, pero que desconocen totalmente lo que es la inteligencia emocional. Perfecto. Muy clara la pregunta, Miguel, ¿no? Bueno, la recomendación es muy simple, es la capacitación. Vos podés armar un programa de capacitación en inteligencia emocional. O sea, que vaya regularmente una persona a esa empresa, que es lo que hacen los consultores. Yo brindo asesoría, pero a nivel personal, no voy a empresas. Antes lo hacía, ahora ya no. Pero hay consultores, hay coaches que te hacen un plan de trabajo. Bueno, ¿cuál es el problema? La motivación, las ventas, la inteligencia emocional, le decís vos. Bueno, una vez por semana llega la persona a la empresa y hace reuniones para que los colaboradores tomen conciencia de la inteligencia emocional y los capacita en inteligencia emocional, una vez por semana. Lo que pasa es que eso cuesta dinero y los empresarios lo ven como un gasto. Ese es el tema. Si lo ven como una inversión, ahí sí cambia, porque no ven los resultados. Esos resultados de esa persona, de ese coach que va a capacitar a la empresa, los resultados no se van a ver el mes que viene. Quizás se ven dentro de 6 meses. Y el dueño dice, no tengo tiempo, 6 meses. Ese es el gran problema. Es un problema de cultura, de no falta de visión, que lo vimos. Por eso hay empresarios que tienen un gran poder de visión y pueden pensar de acá a 2 años, 5 años, 10 años. Entonces, si el empresario quiere que esa empresa dure 20 años, cuando le dicen, mira, hay que llamar a un coach y pagar esto, hacelo, dale. Porque yo quiero que la empresa dure 20 años, no 1 año. ¿Se entiende? Que hay diferentes coaches que trabajan inteligencia emocional y hacen reuniones no solo grupales, sino individuales, para mejorar el manejo de emociones y la motivación en las empresas. O sea, la recomendación es la capacitación, que tiene que ser de manera privada, porque no hay carreras universitarias. Lamentablemente no hay carreras universitarias que traten estos temas. En algún momento va a haber, seguramente. Yo lo dudo por el momento. Quizás cuando evolucionemos un poco más, pero yo soy de los que creen que el liderazgo tiene que ser una carrera universitaria, porque es amplísimo, pero no. Sinceramente, la falta de conciencia que hay de esta temática que yo brindo es preocupante. Pero bueno, cada uno también por su propia motivación puede estudiar liderazgo. Bien. Hay libros, hay videos, hay artículos, hay profesores, hay coaches particulares, hay un montón de cosas, pero uno tiene que valorar esto, o sea, valorar la temática, sí, valorar la temática y valorar la importancia del tema. Es un tema muy importante, que los países de los cuales se habla de liderazgo hace muchísimo tiempo, tienen otros resultados. Pero resultados, a ver, no estoy hablando de acceder al PBI de Estados Unidos, no sé, resultados. Estados Unidos gana, no sé, 160 medallas doradas en los Olímpicos. O sea, ¿y cuánto un país de Latinoamérica? Bueno, eso es porque el liderazgo, hace como 200 años que están capacitando gente en liderazgo y hay institutos privados de liderazgo en Estados Unidos. Y en Latinoamérica no. Y bueno, no se le da importancia al tema. Te recomiendo que le des importancia al tema. Gracias, Miguel. Sí. Había uno allá, perdón, que me habían... Sí. Yo tenía 2 preguntas. Uno, en el tema de liderazgo, siempre vemos que es el empleado el que tiene que rogar por el puesto de trabajo. Pero en países como Estados Unidos también se cuida al empleado porque puede tener valores, ideas, y el emprendedor o el líder debería cambiar de óptica, de ver cómo hace
para que ese empleado no pase a la competencia, sino que intente retenerlo con estímulos y siendo coherente. ¿Cuáles podrían ser esos ofrecimientos o atractivos que puede ofrecer un empresario para que ese empleado clave no pase a ser parte de la competencia y se estimule su crecimiento? Y lo otro es, ¿cuál es el precio oculto que paga un empleador cuando ese empleado capacitado se va a la competencia? Perfecto. Primero, analizar qué es lo que quiere ese empleado, qué es lo que busca. No todas las personas del staff de una empresa buscan lo mismo, porque están pasando por etapas de la vida totalmente diferentes. Hay empleados que tienen 18 años y empleados que tienen 40 años, a ver, y tienen totalmente... Un error de los líderes es no saber las necesidades de sus empleados. Y respecto al empleado, siempre, o sea, vos mencionaste que en Estados Unidos es diferente en relación a Latinoamérica, que en Latinoamérica el empleado tiene que rogar por el puesto de trabajo. La respuesta es la misma que Miguel, la capacitación. Cuando un empleado se capacita, él elige las empresas que quiere trabajar. Bueno, no sabemos, con que una persona lo haya logrado, o si hay una persona que eligió a dónde trabajar, no podemos decir que es imposible. ¿Se entiende? Porque la persona está ultra capacitada y las empresas lo buscan. Invirtió, digamos, invirtió la ley. ¿Pero cómo la invirtió? Capacitándose en todos los temas, en idiomas, en inteligencia emocional, en motivación, en cosas más de posgrado, porque ni siquiera en posgrado se ven estas cosas. En su carrera técnica, quizás fue una buena universidad, hizo un posgrado, habla, no sé, 10 idiomas. Entonces, ¿esa persona te pensás que no elige a dónde trabajar? Bueno, habría que ver. Pero esa persona te puedo asegurar que está mejor posicionada que cualquier otra persona que haya terminado el secundario y se haya quedado ahí. O sea, la idea es, la recomendación es nunca estancarse. Nunca estancarse. Que eso tiene que ver también con el nivel de conciencia de las personas. Hay personas que a los 15 años ya están pensando qué posgrado hacer. Hay personas que a los 40 años no están ahí con el secundario que deben 4 materias. Y bueno, eso también es un tema de conciencia de las personas. Y la segunda, pero yo cuando respondo, ya la segunda no. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Que se tiene porque tengo que entrenar, se me van clientes porque sí. Ese es un precio oculto que no sí, siempre sí. se Lo que pasa es que a veces los sistemas de capacitación en las empresas, quizá cuidan mucho temas técnicos y no habilidades sociales y comunicacionales como es la inteligencia emocional y la motivación. Entonces te enseñan cosas técnicas, cómo se maneja el sistema, cómo tratar con clientes, las características del producto. Entonces, te das cuenta cómo es un tema de conciencia del director, del CEO. Porque si el director tiene conciencia de todo en lo que lo tiene que capacitar al empleado, entonces lo capacita en relación a todo. Lo que se hace en líneas generales en el mundo corporativo es capacitarlo en lo que a la empresa le interesa, que genera recursos en poco tiempo, en los temas técnicos. Y en los temas actitudinales, tiene que venir desde la casa, sí. Tiene que venir así. Yo no lo voy a capacitar si no sabe saludar. Bueno, hay líderes que se preocupan por eso. Por eso es un tema de conciencia de los líderes. Si realmente lo ven a esa persona como valiosa por conocimiento técnico, también le van a enseñar habilidades sociales y habilidades actitudinales y cómo manejarse. Que eso lo doy yo también en las etapas de un equipo de trabajo. Que primero es conocimiento técnico, pero después ya, cuando llegamos al empowerment, digamos al empoderamiento, la persona en la tercera etapa tiene un rol más de coach a nivel social también. Ya le dice cómo manejarse en las reuniones, qué decir, qué no decir,
Entonces, pero eso tampoco lo hacen muchos líderes, porque no tienen ese conocimiento de que en algún momento tienen que enseñarles habilidades sociales. No se valoran las habilidades sociales. ¿Ok? Bien. Aló. Muy buenas tardes, por acá. Sí, perdón, si no, no puedo usarlo yo. Ante todo, buenas tardes con todos y con usted a felicitarle por su conferencia. Gracias. Es muy, muy interesante. Actualmente yo pertenezco a un grupo de emprendedores en donde no conozco a los líderes, ya que en ese grupo se encuentran 100, 150 emprendedores. ¿Estás en un grupo y no conoces a los líderes? No. Bueno, la idea es Raro, nunca lo escuché. La idea es que, la pregunta es, ¿usted recomienda llevar un grupo de emprendedores solo por WhatsApp? Ah, claro, es un grupo con otro canal de comunicación. Digamos. En donde tanto el ego del líder como el ego de los emprendedores que ingresan se enfrentan y de a poco se van saliendo y otros van entrando. Entonces, ¿qué tan aconsejable, hablando de la inteligencia emocional? Hay mucha rotación de personal, digamos, en el grupo. Pero hablando de inteligencia emocional, ¿tiene que ser entre los emprendedores o se debe empezar desde los líderes en donde no tienen tolerancia, todo les molesta, todo les fastidia, pero por el hecho de que el grupo es muy, muy bueno, en cambio el emprendedor tiene que tolerar al líder? Sí. ¿Cuál es su recomendación, por favor? Si a vos vos tenés que pensar en si ese equipo de trabajo, digamos, contribuye y va a contribuir a futuro al desarrollo de tu carrera profesional. Ese equipo de trabajo que vos estás. Si la respuesta es sí, o sea, contribuye en función de tus habilidades, si vos querés estar en ese equipo, querés formar parte de ese equipo, lo que vos, digamos, tenés que hacer, primero y principal, aprender, o sea, habilidades comunicacionales y expresar, primero los temas puntuales, o sea, cuando todos les cae mal, ¿no? O todos no es así, digamos. Hay cosas que les pueden caer bien y cosas que les pueden caer mal. O sea, tenés que ir punto por punto, si hay un conflicto, bueno, ¿cuál es el conflicto? O sea, yo te entiendo que requiere un esfuerzo solucionar conflictos. Requiere un esfuerzo solucionar conflictos. Porque realmente tenés que, o sea, involucrarte en el conflicto, ver quienes están involucrados en ese conflicto. Al buscar alternativas para solucionar ese conflicto. Y cómo van a impactar esas alternativas, si vos las ejecutás, cómo van a impactar en el futuro. Todo eso requiere una reflexión y mucho tiempo de tu parte. Que por eso te digo, esas son las técnicas, eso es lo que tenés que hacer. Pero vos eso lo tenés que hacer si ese equipo contribuye a tu carrera profesional y va en función de tus habilidades y vos podés llegar a crecer dentro de ese equipo. Si no, tratá de buscar otras alternativas. Siempre la búsqueda de otras alternativas la tenés que tener dentro de las posibilidades. ¿Está clara la respuesta? Sí. Compañeros, por favor, vamos a dar paso a unas 2 últimas preguntas más para continuar con las conferencias, por favor. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. ¿Cómo hacer cuando uno, o sea, mejor yo qué recomendación sería la que nos puede dar? Cuando uno como empleado aporta y quiere dar lo que uno tiene, o sea, todo lo que uno tiene a nivel profesional, a nivel personal y todo. O sea, dar todo de sí, pero te topas con un jefe, no con un líder, porque creo que hay diferencia entre jefe y líder. Te topas con un jefe que simplemente cuando tú llegas, te cierra las puertas, te corta las alas y te quedas ahí. Entonces como que toda esa motivación que tú tienes para innovar, para avanzar, te la cortan, te la suspenden. ¿Qué hacer? Bueno, a ver, gente, un segundito, así le respondo. ¿Cómo era tu nombre? Carlos. Bueno, ¿vos tenés alguna pasión?
tenés alguna pasión. Y bueno, y vos en ese trabajo estás desarrollándote, digamos, en tu pasión. Bueno, entonces, claro, el jefe obviamente te cierra las puertas. Y bueno, la respuesta es tu propio emprendimiento. ¿Por qué no pensar en tener tu propio emprendimiento? Claro. Y bueno, tenés que ceder en muchas cosas, tenés que ceder en ciertas cosas, tenés que aguantártela, digamos. O sea, por un lado, invertir en tu emprendimiento, en paralelo. Y por otro lado, tratar de ir resolviendo los conflictos con tu jefe. Siempre, quizás no estés utilizando las técnicas y las herramientas, o sea, siempre hay técnicas como para solucionar conflictos, ¿no? Buscar alternativas. Ir tratando de, primero lo conoces bien también, lo estás conociendo bien a tu jefe. Bien. Entonces, tratar en paralelo de fortalecerte, de que también de que los conflictos no te llenen de tanta carga emocional también, porque uno se enoja en diferentes gradaciones también. Entonces vos tenés que saber que tus energías tienen que estar en otro lado, tienen que estar en tu pasión, en tu emprendimiento. Entonces, en la empresa, no desgastar tantas energías, tanta carga emocional, porque sabés que el día de mañana eso lo vas a dejar, porque vos ya tenés una visión. Vos estás trabajando ahí en esa empresa por un tema quizás, salarial, económico, mientras tanto, pero no tenés que dejar de aportar energías a tu emprendimiento. Eso sí que nunca. O sea, es un esfuerzo, es un gran esfuerzo. Ir a la empresa, trabajar y estar con una carga emocional, conflicto, pero después seguir aportando en tu emprendimiento. Aportar y seguir aportando hasta que dé frutos. Y en algún momento cuando dé frutos, porque vos sabés que hoy por hoy en tu empresa, para el día de mañana no hay mucho futuro. Entonces, apostar a lo que te dé en el largo plazo un beneficio. Depositar todas tus energías ahí. Y en tu empresa, que no haya tanta carga emocional, o sea, trata de medirlo. Y como siempre, la recomendación es el estudio de las emociones, para poder observarlas y conocerlas, y saber cuando estás enojado, cuando estás con bronca, cuando estás con ira, las razones, tratar de tranquilizarte en esos momentos. Esas son técnicas para que no tengas tanta carga emocional. Porque esa carga emocional, por un lado, te genera carga negativa, pero te está sacando fuerzas para tu emprendimiento. ¿Entendés? Como que te saca de foco. Vos lo que no tenés que hacer es perder el foco. El foco tiene que estar en tu emprendimiento. Y lo otro, que vaya, como te había mencionado. Sí, ¿otra pregunta? ¿La última? Bueno, buenas tardes a todos. El tema aquí en el centro, entiendo que la mayoría de aquí somos emprendedores, pero veo que gran parte se está enfocando en lo que es a nivel de empresa corporativa. Ahora, yo entiendo que como emprendedores debemos enfocarnos a una empresa corporativa, pero para emprender ese campo, para emprender el emprendedor es el que está comenzando. Es decir, la pregunta es, ¿cuáles son todas las estrategias que debe ejecutar un emprendedor para alcanzar a la meta o a la visión que puede tener una gran empresa? Ahora, en el caso de la compañera que decía, ya somos emprendedores, somos una red de emprendedores, ¿cómo hacemos porque no tenemos un líder? Dijo eso en otras palabras. No sé, que tal vez ahí queremos desde el consejo de cómo emprendedores, porque aquí en el Ecuador no tenemos la ideología de agrupación, no existe, de equipo, no existe de la sociabilización. Existe más la idiosincrasia del empleo, como el compañero dice, quiero apoyar a la empresa y quiero hacer esto y quiero y todo eso. Entonces, yo creo que, o te pido que nos traslades ese mensaje de dejar buscar al patrón y crearse su propio patrón
y hacer equipo como empresa, es decir, las estrategias para caminar como grupo, las estrategias caminar como empresa, las estrategias como la sociabilización sería, ¿no?, de la empresa. La gran empresa camina en unidad. Ellos siendo grandes se agrupan y nosotros siendo tan pequeños no podemos agruparnos. Quiero un consejo, unas estrategias sobre eso. Gracias. Bueno, ¿cuál es tu nombre? Araceli. Bueno, Araceli dice, esto ya es la última pregunta, perdón, después igual podemos hacer un break donde podría hablar con cada uno, o otra convención podríamos hacer, pero va a ser más. Bueno, Araceli dice que las empresas tienen sus valores corporativos y tienen toda su, digamos, claro, una estructura ya de liderazgo, digamos, una estructura de liderazgo y ya tienen sus valores y ya, digamos, tienen muchísima estructura que a una persona se le hace muy difícil tener esos mismos valores. Una empresa es un conjunto de personas, pero es análogo a una persona. Vos como persona, o sea, podés tener, por ejemplo, 3 características básicas que tenés que desarrollar, que es 3 características de un líder. La primera es la iniciativa. Bien, la iniciativa, ¿qué es? Es una habilidad espiritual que, digamos, te da la capacidad a vos de generarte objetivos sin necesidades tangibles. Por eso es una habilidad espiritual. O sea, vos te movilizan cosas que no ves ahora en el mundo, pero, digamos, en tu mente pueden estar. Y el motor de la iniciativa es la voluntad. Entonces, ¿vos cómo desarrollás iniciativa? Con la voluntad. Bien. Eso es una característica. Después tenés también la característica de la visión, que es otra segunda característica. Que obviamente las empresas la tienen marcada. Visión, misión, valores. Pero vos podés tener tu propia misión, visión y valores. Tenés que tener tu propia iniciativa, tu propia visión. Que conceptualmente, o sea, en una empresa se juntó el CEO con los 11 directores, una multinacional, con los 11 directores, o 12 o 15 directores, a redactar algo que es un concepto que vos lo podés tener también. La diferencia es la cantidad de gente versus una persona. La visión es un escenario futuro que vos anhelás para ese futuro. O sea, un escenario, tener la capacidad de tener escenarios futuros en tu mente y mantenerlos. Para eso también precisás la capacidad de foco. Bueno, también te recomiendo, hay un libro mío que se llama El secreto de los grandes líderes, 25 secretos de los grandes líderes. Y ahí están todos estos. Para mantener la visión tenés que tener perseverancia, capacidad de foco, para no irte en relación al entorno. Y después, influencia. La influencia, ¿qué es? Generar vínculos, convertirte en una persona influyente. Entonces, buscar las personas que van en línea con tus objetivos, que contribuyen a esa visión. O sea, la iniciativa te da el motor, la visión te hace pensar en el futuro y la influencia te hace comunicar esa visión a otras personas para que vayan en camino con vos hacia esa visión con tu propia iniciativa. Y para eso no hace falta que estés en ninguna empresa, eso lo podés hacer vos sola. ¿Ok? Mariano, agradecemos mucho tu intervención. Muchas gracias. No sé si nos puedes ayudar con tus redes sociales, tu sitio web, ya que todavía los participantes tienen muchas preguntas que hacer. Bueno, mi sitio web es www.mmenendezcoach.com. Así. Después tengo mmenendezcoach con Z, sí. Mi página, mi fanpage es Mariano Menéndez. Y después, bueno, hay otras páginas también, pero bueno, esas son las dos principales. En YouTube están los videos en el canal también, que hay 218 videos también, si los invito a verlos. El canal de YouTube es M. Menéndez Coach, separado. M. Menéndez, espacio coach. Ahí tienen, presentaciones de los libros, digamos, charlas, audios con recomendaciones. Y esas son las principales redes. Gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a Mariano Menéndez.